asesinato cada 31 horas, a lo que ha llegado la escalada de la violencia en Rosario. Joana, ¿cómo estás? Buenos días. Cata, Ramón, buena mañana para todos. Así es, en este momento estamos en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, en donde finalmente, luego de ser trasladadas las distintas personas que fueron atacadas anoche, porque estamos hablando de 3 homicidios el lunes por la noche. ¿Se acuerdan que el martes pasado salíamos de un barrio muy complicado de acá de la ciudad, en donde también contábamos un episodio de mucha violencia, donde habían matado a 3 personas en 5 horas? Bueno, parece que la verdad las estadísticas se van superando cada vez más y resultan impactantes cuando decimos que en apenas 2 horas anoche fallecieron 3 personas. Es tremendo. Ahora la vamos a recuperar a Joana, pero es un récord triste, Javi. O sea, 3 asesinatos en 2 horas. Las cifras que se van actualizando para mal, subiendo, de crímenes en Rosario. Tal cual. En el mes de julio, cuando se cerró la estadística, respecto de lo que va del año, al 31 de julio, 163 asesinatos. 163 asesinatos. Crímenes, exactamente. En 2021, en esa franja, sí, hasta julio, fines de julio, 128. Es decir, 128 el año pasado, 163 este año. Y solamente hasta el mes de julio estamos hablando. En 2020 hubo 117, menos todavía. Es una cifra muy grande. Y uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia justamente de Santa Fe dijo, voy a leer el textual que tengo acá. ¿Qué dijo? Estamos más que triplicando la media nacional en casos de homicidios dolosos. Nos estamos acostumbrando. Es tremendo, nos estamos acostumbrando. Un ministro de la Corte, y recordemos, y vuelvo a Joana, que hace muy poco vimos una imagen que fue inusual, que eran los ministros de la Corte Suprema de la Nación en Rosario, hablando desde allí, tomando al narcotráfico y a la violencia como uno de los grandes problemas a atacar de forma urgente. Es toda una imagen que ilustra la problemática, a pesar de que las cúpulas del poder están al tanto. Joana. Así es, Cata. De hecho, se reunieron en una reunión inédita que se hizo aquí en Rosario, pero también vale aclarar que a partir de esa reunión no se creó ningún juzgado federal, que fue uno de los principales pedidos que hay tanto desde el municipio como de la provincia para que finalmente se asienten aquí los juzgados federales necesarios para poder parar un poco el narcotráfico. Estamos hablando, como bien les comentaba, de 3 homicidios anoche. El primero de ellos fue cerca de las 10:30 de la noche en Ayacucho al 4100. La mecánica es muy similar. Un auto que llega, se bajan y derriban directamente una puerta de un domicilio. Entran y matan directamente a balazos a Melina Gallo, de 34 años, que estaba ahí. Un domicilio que ya había sido investigado por narcotráfico. Se había allanado por supuesta vinculación con extorsiones y balaceras. Van directamente a marcarlo, a matarla porque estaba marcada. Los crímenes narcos, estamos hablando que funcionan generalmente de la misma manera, y en el medio su hijo de 16 años que también recibe 3 impactos de bala y está internado grave con un impacto en el cráneo, uno en la mano izquierda. Y está aquí peleando por su vida en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez. A la 1:30, cerca de las 12 de la noche, Lucas Vega, de 13 años. Esto la verdad que es realmente impactante porque eran un grupo de chicos que estaban enfrente de una vivienda, no tenían clases mañana, eran 10 niños que estaban ahí entre 13 y 15 años, pasa un auto, empieza a tirotear. Esto también llama la atención, 20 vainas servidas, la cantidad de vainas y de disparos que se efectúan contra un grupo en donde termina falleciendo Lucas Vega, de 13 años, y hay 3 menores de 15 años con distintos impactos de bala en distintas zonas de su cuerpo que también están por suerte fuera de peligro. Ahora, Joana, decís las edades, todos los días nos contás lo que está pasando con la inseguridad de lo que es vivir ahí en Rosario. Contame vos, ¿cómo es vivir en Rosario hoy? Más allá de estas noticias que llegan acá a la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo vivís? ¿Cómo pasás el día a día? Bueno, como vivimos todos, con miedo, porque las balaceras ya nos discriminan zona de acá de la ciudad, pasan en cualquier punto. Hemos hablado de balazos al establecimiento del Establo, que está en un comedor en Pellegrini, y está acá atrás mío, nada más. Estoy viendo a los familiares de Virginia. ¿Se acuerdan de Virginia, que fue a tomar un colectivo y que tu mamá terminó muerta? Sí, la mataron por estar simplemente esperando un colectivo, básicamente. Quedaron en medio de un tiroteo. Sí.
Cabe aclarar que la mayoría de los casos que estamos comentando, 167 según el último informe, que la verdad que parecen números muy fríos, pero la mayoría de los homicidios y asesinatos que suceden en Rosario están vinculados con el narcotráfico y es personas que van directamente a buscar. Ahora, puede pasar, y de hecho pasó con Virginia y con Claudia, que fueron a tomarse un colectivo, que quedaron en medio de una balacera y que perdieron la vida. Y es gravísimo. Tampoco sabemos qué pasó anoche con los 10 chicos que no tenían clase porque estaban de paro, estaban enfrente de su casa y uno de ellos de 13 años terminó muerto. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia que hay detrás? Es terrible, ¿no? Porque todo el tiempo, Joana, salís todos los días contando un crimen en Rosario y en muchos de ellos hablas de niños en el medio de la línea de fuego. Pues sabés que dentro de las estadísticas, Joana lo sabe bien también, obviamente, porque vive allí, además, trabaja, el 5% de las víctimas de estos crímenes son inocentes. El 5% son inocentes, gente que no tiene absolutamente nada que ver. Que quedan en medio de un tiroteo, como en el caso de Virginia y la mamá. O que los sicarios se equivocan de víctima, como ha ocurrido también allí en Rosario. Mirá, hay un dato, hay una rivalidad que es manifiesta, allí de dos bandas. Una banda, obviamente, que es la de los monos, en donde está Mauro Jerez, digamos, liderando una parte de ella. Y la otra banda es la de Esteban Alvarado, que es el otro, se disputan obviamente. Por eso también hay muchos ataques entre sí y además discriminadamente tiros. Zonas, a ver, Joana que las conoce bien. Las Flores Sur, en el cordón de Ayacucho, Gutiérrez, el distrito sur, y también en la zona de los barrios Las Flores, que son los más complicados hoy al momento justamente de estos intensos tiroteos de las muertes. ¿No, Joana? Sí, así es. Y déjame sumarte, Javi, también la tablada, donde sucedió uno de los homicidios anoche, y el otro de ellos en zona sureste, donde atacaron a una persona, un hombre de 31 años, que estaba aparentemente vendiendo, o es una zona en la que uno ya sabe que los... Bueno. La perdimos a Joana, ya vamos a volver con ella, pero me gustaría cerrar, digamos, además de agradecerle, hace un trabajo impecable y muy valiente, Joana, todos los días para Equipo de Noticias. Javi, vos leíste un textual de la cabeza del Poder Judicial en Santa Fe. Sí. Me gustaría cerrar la nota con esto, porque miren, esto pasa en Rosario y uno dice, qué lejano. Bueno, no. Si empezás a escuchar de verdad a los dirigentes sociales, te están contando que no pasa solo en Rosario. Exacto. Y atención, porque eran voces aisladas que hablaban, esto está pasando en Rosario, se va a convertir en un lugar invivible. Miren lo que dice la máxima cabeza del Poder Judicial en Rosario. Y Virginia, te hago un paréntesis, Virginia, la mujer que está internada, la madre murió después de esa balacera, sigue internada en terapia intensiva, ayer tuvo algún pico de fiebre, sigue muy delicada, El ministro de la Corte, estamos hablando de Daniel Elbeta, dijo en las últimas horas estamos más que triplicando la media nacional en casos de homicidios dolosos. Nos estamos acostumbrando. Nos estamos acostumbrando. Nos estamos acostumbrando a vivir con el narcotráfico. El ministro de la Corte. El ministro de la Corte está diciendo, nos estamos acostumbrando a vivir con el narcotráfico, el crimen y la violencia.